Buenos días, director general, asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este momento que para nosotros es especial porque estamos de estreno, ¿no?, en Compromiso. Yo quería comentaros muy brevemente en qué consiste el informe, porque lo que a mí me parece más importante es lo que viene detrás, ¿no?, que es el debate de las personas y las instituciones y las organizaciones que están implicadas en estas buenas prácticas. Bueno, en Compromiso Asturias 21, como ya sabrán, porque presentamos muchas acciones, trabajamos en modo think tank de grupos de expertos y el grupo de educación pues ha estado trabajando este año precisamente en este informe. El objetivo ha sido identificar buenas prácticas en educación para poder compartirlas y contribuir con ello pues, a una mejor educación y a un mayor talento de nuestros jóvenes, en especial. Nos centramos siempre en Asturias, ¿no?, que la contribución acabe aquí en Asturias, aunque el origen de las prácticas sea diverso. Para ello elaboramos un cuestionario y en el mes de febrero enviamos a nuestros socios pues, que nos comentaran o nos explicaran o nos dijeran, aportasen buenas prácticas en educación en sus países, en sus zonas donde viven y donde trabajan. Recopilamos 170 buenas prácticas y de esas 170 buenas prácticas al final seleccionamos 12. ¿Qué criterios utilizamos para la selección? Bueno, pues criterios de calidad, ¿no? Teníamos que analizar si se cumplían los objetivos o no, con qué evidencias, el diseño también innovador, algunas de ellas pues basadas en aspectos como la sostenibilidad o la gobernanza o la ciudadanía global, también que fomentasen un mayor contacto entre el profesorado y los estudiantes, que es algo que nos parecía importante, el uso de las tecnologías TIC y, como no, el que diesen respuesta a los desafíos tan importantes que tenemos ahora mismo, ¿no?, que se adaptasen a la vida y que fuese una adaptación para las nuevas generaciones. Bueno, de ahí hemos extraído 12 buenas prácticas. En estas 12 buenas prácticas se recopilan en el informe, que lo tenéis en la parte de comunicación, ¿no?, de Compromiso Asturias 21, lo vais a poder descargar, y en azul tenéis las que se van a exponer hoy. La primera de ellas, la 5, la Problem Based Learning, pues es desde Holanda y, bueno, pues lo vamos a hacer online. Y las otras 4 están aquí, ¿no?, que serían Junior Achievement, Despertar Vocaciones, Genius School y Opera and Early Childhood Education. Muchísimas gracias a estas organizaciones, a toda esta gente que está hoy aquí para compartir su buen hacer. Estoy seguro de que se producirán muchas sinergias y de que de aquí se darán unos frutos. En el futuro pretendemos seguir con esta línea de trabajo, pretendemos seguir obteniendo buenas prácticas y esperamos, bueno, pues que de aquí haya una contribución hacia lo que es importante, que son nuestros jóvenes, nuestros talentos, que son los que van a solucionar los desafíos globales. Yo no me voy a detener más, daros las gracias a todos de nuevo y cederle la palabra al director general de Inclusión, David Artime, cuando quieras. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Yo muy breve, porque básicamente creo que lo que toca es agradecer y felicitar casi a partes iguales. En primer lugar, agradecer a Compromiso Asturias 21 por la iniciativa, que nos parece que es muy interesante desde el punto de vista de la administración educativa, y por contar, por supuesto, con la Consejería de Educación para acompañaros en esta presentación. Y en segundo lugar, pues bueno, felicitar a todas las entidades que de una forma u otra yo creo que representáis o estáis representados, que hemos probado hacer en el propio documento, ¿no? Yo creo que hablamos de un documento muy interesante, lo comentaba antes en prensa, ya que, bueno, desde la administración educativa conocemos muchas de las buenas prácticas que se desarrollan en nuestro territorio, menos las que se desarrollan fuera de él, pero este tipo de informes, en el que además yo creo que partimos de una base de más de 170 proyectos y que al final confluyen en, creo que son 11 o 12, pues a nosotros nos da una base de información muy importante. Nos permite conocer nuevas iniciativas que no conocíamos, ¿no? Y además nos permite pues, profundizar en otras que sí que teníamos conocimiento, pero que son interesantes, ¿no? Porque más allá del informe, yo creo que lo interesante es entrar detrás de todas esas URLs que acompañan cada una de las buenas prácticas y de verdad ver qué es lo que hay detrás de cada una de ellas, las metodologías, el impacto, la generalización, porque aquí hablamos de prácticas un poco basadas en la evidencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que son prácticas exportables a los distintos contextos y además en Asturias este es un elemento, si cabe, más importante, ya que tenemos
un contexto educativo muy diverso, marcado por una ruralidad, por centros urbanos, bueno, por distintos tipos de centros y de realidades a las que todas las buenas prácticas y sobre todo las que sean basadas en la evidencia, pues tienen que dar respuestas, ¿no? Tienen que ser generalizables. Como comentaba antes, es difícil destacar una experiencia sola, ¿no? Hablamos de 170 y de 12 que están en el informe, y lo que comentaba, toca en este momento entrar dentro de ellas, ver un poco cómo se están desarrollando y, por lo tanto, felicitar de nuevo a todas aquellas empresas o asociaciones que estáis hoy aquí. Además, viendo un poco el número de buenas prácticas seleccionadas, tenemos una representación de nuestra comunidad muy importante, pues desde la universidad, la gente de Genius School, tenemos el foro Comunicación en Escuela, o sea, hay iniciativas muy potentes, muy interesantes que se están desarrollando y que se han demostrado pues válidas. Por lo tanto, desde la Administración Educativa, nada más que recalcar el mensaje, agradecer a Compromiso Asturias 21 que siga desarrollando estos documentos que nos sirven como base de información también para las administraciones educativas, y desde luego a todas las entidades que están impulsando proyectos, a veces con más y otras con menos apoyo, pero al final siempre con un foco común, que es mejorar la educación del sistema educativo asturiano. Así que nada más, que muchas gracias. Muchas gracias. Damos ya continuidad a las buenas prácticas. Muchas gracias, Eugenia y David, por vuestras palabras, y obviamente desde Compromiso Asturias también volver a insistir y dar la bienvenida a las personas que hoy nos acompañáis para colaborar y compartir vuestro conocimiento en esta jornada. Nosotros, como decía Eugenia, hemos recibido más de 170 propuestas e ideas. Tuvimos que trabajar, filtrar para seleccionar aquellas que cumplían pues una serie de requisitos variados, ¿no? Para llegar aquí. Y ahora vamos a ver algunas de ellas, ¿no? No todas están aquí, desgraciadamente. Como sabéis, son 12 y hoy están 4 con nosotros. Hay otras que no han podido estar, pero sí que me gustaría compartir un vídeo de Nicolás Herrero desde Holanda, ¿no? Uno de nuestros socios, para hacer ver en un minuto, no va a poner tiempo, esta propuesta que hace de Problem-Based Learning, aprendizaje basado en problemas reales, desde Holanda, para que él nos cuente un poco brevemente. El aprendizaje basado en problemas, en particular en la Universidad de Maastricht, que es donde yo estudié, pero en todas las universidades de Países Bajos y muchas más de otros países, centran su proceso en el alumno. Es decir, el alumno es el centro del aprendizaje, no el profesor. En mi opinión, esto prepara para el mercado laboral. Bueno, en mi opinión y en opinión de muchas empresas que buscan a la gente a los estudiantes que están cursando másteres o estudios universitarios en países como Países Bajos, antes de que hayan acabado sus estudios, incluso sin tener notas particularmente extraordinarias. El PBL, Problem-Based Learning, también fomenta el desarrollo de habilidades críticas, es decir, cuando uno está trabajando con otros estudiantes en un grupo para encontrar la solución a un problema, esto es muy parecido a lo que ocurre en la vida real. Es decir, todos estamos en equipos, en nuestro trabajo, tenemos que colaborar con otra gente, tenemos que tomar decisiones, tenemos que adaptarnos a nuevos desafíos en un mercado laboral que está cambiando constantemente. El sistema de Países Bajos hace que los estudiantes se adapten a las necesidades de la sociedad y de un mercado laboral que está cambiando constantemente. Es decir, no nos han dado contenido para memorizar y decir, venga, ahora vas a trabajar porque ya has memorizado, ya has chapado, como dicen, todo este contenido, sino que nos dan las herramientas necesarias para encontrar las soluciones a los problemas que nos plantean. Esto nos permite, cuando haya la siguiente revolución, que habrá otra después de esta de la inteligencia artificial, aprender cómo funciona y adaptarla a nuestras necesidades de trabajo. Muy bien, bueno, pues esto es un poco una representación, ¿no? De lo que os estaba comentando, de esas buenas prácticas que también quiero mencionar, ¿no? Desde Eco Schools del Reino Unido,
o educación para la ciudadanía global y redes sociales, Smart Solution Semester, Refugee ED, Global Quest, Terra School, Comunicación y Escuela, ¿no? Todas estas no están hoy con nosotros, pero también mencionarlas estarán en este informe que podréis ver, ¿no? en breve, porque lo tenemos ya está actualizado en nuestra web, en las publicaciones, ¿no? En la sección de publicaciones. Y ahora voy a invitar a la primera buena práctica para que haga su exposición. Para ello, Pedro Carrillo, te pido que me acompañes y que puedas contarnos tu experiencia como CEO y fundador de Genius School. Pedro lleva ya varios años trabajando intensamente desde Asturias hacia afuera, lo cual es pues un orgullo también para todos, ¿no? Así que te cedo la palabra y tú nos cuentas, Pedro. Pues nada, mil gracias, encantado de estar aquí. También agradecer a Eugenia, a David por vuestra bienvenida a inauguración y a Reyes y a todo el equipo por este pedazo de informe que habéis hecho, que nos sentimos muy orgullosos de formar parte de él, ¿no? Os contamos brevemente en estos 5 minutos pues el concepto o el porqué de cómo lo hacemos, ¿no? Realmente desde Asturias, como decimos, que vamos haciendo bandera de Asturias por toda España, de hoy trabajando ya en muchas provincias, en muchas comunidades de España, por suerte agradecidos por ello. Y esta historia, bonita historia, nació hace 5 años, cuando soñamos que teníamos que aportar nuestro granito de arena a la educación, ¿no? Que la educación que nos hubiera gustado tener, vimos que no existía en cuanto a fomentar el emprendimiento, fomentar las habilidades sociales, sobre todo el cómo hacer esto, que ahora lo compartimos, y como nos pareció, vimos que no existía esa forma de entender la educación, esa metodología, pues decidimos volvernos para Asturias, dejarlo todo. Yo estaba trabajando de ingeniero fuera de Asturias y poner en marcha la metodología que nos hubiera gustado tener, ¿no? Así nació Genius School hace 5 años y a los 6 meses vino el COVID. Así que el inicio fue entretenido e interesante, vamos a decir, ¿no? En ese sentido, tuvimos una evolución, la verdad que por nuestra parte pues consideramos que muy rápida, ¿no? Muy agradecidos de cómo el entorno educativo enseguida acogió como que una sonrisa y nosotros pues con doble sonrisa, obviamente, todo lo que estaba pasando, ¿no? Empezamos a trabajar inicialmente de forma extraescolar con los colegios e inicialmente vimos que esto tenía un impacto educativo muy alto, pero no iba a ser suficiente para lo que queríamos, que era que la educación, el emprendimiento, habilidades sociales llegara a todos los niños de España, ¿no? Niñas y niñas de España, principalmente con foco a primaria y secundaria. Con lo cual decidimos dar otro pasito, que era trabajar en horario curricular con los centros educativos de España y muy habitualmente, no solo directamente con los centros educativos, sino en colaboración público-privada con instituciones, pues aquí como con la consejería, con ayuntamientos, para poder llegar no solo uno a uno a los coles, sino llegar de una forma mucho más capilarizable, ¿no? No existe la palabra, pero se entiende el concepto, para poder capilarizar a todos los centros educativos de España. Y así empezamos a trabajar, a colaborar, a llevar a cabo, a implementar a que el ADN de los colegios empapase de ese ADN emprendedor y de habilidades sociales, ¿no? Empezaron a pasar cosas muy, muy bonitas. Nos basamos siempre a nivel metodológico, para poner foco en la parte metodológica, a partir de las inquietudes. De hecho, me estaba encantando escuchar el anterior compañero, ¿no? Sobre aprendizaje basado en problemas. Partimos siempre de las inquietudes, de los gustos, de los hobbies de los alumnos, de las alumnas, de los niños, de las niñas. Muy habitualmente ellos no saben qué quieren ser a nivel de orientación, pero sí saben todos lo que les gusta. Saben que les gusta el deporte, los animales, la tecnología, el arte, la cocina, los videojuegos, saben lo que les gusta. Con lo cual, partimos de su educación, parte siempre de esas inquietudes para que pase la primera magia de la aplicación de la metodología, que es crear un vínculo emocional entre los niños y su propio aprendizaje. Porque aprenden a emprender basándonos en sus inquietudes. No los de Reyes, no los de Eugenia, no los de David, ¿no? En los de ellos, en este caso. Con lo cual, ya partimos de esa base de aprender a emprender y educamos en habilidades sociales partiendo de lo que a ellos les gusta. Con lo cual, son los primeros motivados, proactivos en aprender. Una vez que tenemos esta base, la metodología se basa en 2 qués. Uno es que aprendamos sobre habilidades sociales, que mejoremos sus soft skills, y otra que impulsemos su espíritu de emprendedor, la competencia emprendedora, ¿no? Como sabemos, es una de las 8 competencias obligatorias por la LOMLOE. Potenciamos habilidades sociales en cuanto a que los niños y las niñas aprendan a hablar en público, que aprendan a gestionar sus emociones, que aprendan a tolerar la frustración, impulsar su autoestima, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, toda esa parte de soft skills, que nosotros denominamos, si me permitís la licencia, educación para la vida, ¿no? Que al final estamos todo el día utilizando esas habilidades, esas soft skills. Y por otro lado, potenciamos a través de la metodología, a través de la parte pedagógica, el impulso del espíritu emprendedor, de la competencia emprendedora. Es decir, que a través del desarrollo de sus proyectos aprendan aspectos claves como educación financiera, que aprendan sobre marketing, que aprendan a diseñar sus productos o servicios que den soluciones a los problemas y retos de la sociedad de la que son parte. Haciendo un guiño al anterior compañero, ¿no? Que aprendan a diseñar su logotipo, su eslogan, el nombre de su producto, de su proyecto, de su empresa,
que aprendan sobre innovación, sobre estrategia, planificación, a crear su página web, su app, ventas, toda la parte de emprendimiento, ¿no? Entendido emprendimiento, a nivel metodológico es muy importante para nosotros destacar que la metodología, la parte pedagógica de Genius, no busca formar empresarios. Eso puede ser una consecuencia de... Pero la parte metodológica, la pedagogía de Genius, en este caso con todos los centros educativos de España, que ya estamos ahora colaborando con unos 250 coles en España, pero el objetivo con estos 250 coles es que los niños y las niñas aprendan que ante los problemas tengan herramientas, habilidades, competencias, técnicas, educación, para ponerles solución. Y entre problema y solución hay educación. Y ahí es donde trabaja Genius. Esta educación de problema-solución a mayores, cuando ya somos adultos, puede ser emprendimiento empresarial, intraemprendimiento o emprendimiento social. Eso ya son diferentes formas de manifestarse cuando somos adultos, ¿no? Pero el espíritu emprendedor que tratamos de transmitir es que los niños tengan habilidades, competencias para ponerles solución a los problemas de su vida. Y un punto clave para ir terminando en cómo se hace, ¿no? La parte metodológica, la parte educativa, la buena práctica utilizando vuestro informe, ¿no? Que estamos muy agradecidos de estar entre estos proyectos, estas empresas, ¿no? Una parte clave es la metodología aplicada para lograr estos dos objetivos educativos, ¿no? Emprendimiento y habilidades sociales, que es el cómo. Y el cómo también es como nos hubiera gustado aprender cuando éramos peques. Es muy sencillo en origen, luego se nos fue complicando la vida, ¿no? Estos 5 años obviamente se trabajó, hay miles de horas detrás de esto, pero ese cómo también es partir de una ecuación que a nosotros nos hubiera gustado tener y que existe en muchos casos, pero que tenemos que finalizar con foco a emprendimiento y habilidades sociales, ¿no? Que es diversión más emoción igual a educación. Diversión más emoción igual a educación. Con lo cual, toda la metodología educativa se basa en lograr esa diversión y esa emoción en el alumnado, en los niños y las niñas. ¿Cómo logramos diversión y emoción? A través de juegos, a través de retos, a través de dinámicas, a través de prácticas, a través de experiencias educativas. Con lo cual, los niños y las niñas vienen, se divierten, se emocionan y como consecuencia aprenden. ¿Aprenden sobre qué? Emprendimiento y habilidades sociales. El otro día en un cole nos pasaba una anécdota muy simpática que nos vino un niño a decir, antes mi asignatura favorita era educación física y ahora es Genius School. Digo, joder, y nos puse una sonrisa, una cara de alegría, ¿no? Pues enorme, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque vamos a diversión y a emoción. Que también los adultos necesitamos aprender así, porque la mejor forma a nivel psicológico de aprender, de quedarnos, de realmente interiorizar lo que escuchamos, lo que aprendemos, lo que vivimos, lo que experimentamos. Y eso es lo que se hace con los niños, ¿no? Ese concepto de efecto wow, para que vayan teniendo impactos cortitos muy divertidos y vayamos trabajando en toda la parte de emprendimiento y habilidades sociales. Y así, para terminar, estamos trabajando con muchos centros educativos, con muchos ayuntamientos y consejerías de España y con empresas también, cuyo impacto en la sociedad es que precisamente llegue esta educación en emprendimiento, en habilidades sociales a todos los niños. Y todo esto se hace con un porqué, ¿no? Bueno, se hace, permíteme Reyes, a través de o bien los programas o bien las semanas del emprendimiento, ¿no? de los colegios o de las consejerías o ayuntamientos. Pero todo esto se basa en un porqué, que es por lo que nos levantamos cada lunes, cada semana, ¿no? Cada día. Que es que somos firmes creyentes de que educar a nuestros niños en emprendimiento hoy, que educar a nuestros niños, niñas en habilidades sociales hoy, es el mayor motor de desarrollo socioeconómico de Asturias y del resto de España mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ahora voy a pedirle a Lucía de Zabalá, que es la directora de Junior Achievement, que me acompañe para contarnos también. Bienvenida, Lucía, que además hoy está aquí. Venía en el tren por la mañana, sí, tempranito, o sea que ahora sí tempranito. Sí, ahora es muy fácil y la verdad es que ha sido un placer escuchar a Pedro y a Nicolás. Porque yo creo que gracias a eso pues voy a tener que explicar mucho menos yo de lo que hace Junior Achievement, porque es muy parecida a la metodología, en el problem solving metodología y luego que, a ver, enhorabuena por esos proyectos, enhorabuena por ese emprendimiento y por todo lo que tenéis aquí en Asturias, que es maravilloso, de educación de alto nivel, de educación innovadora. Me estaba leyendo el informe con muchísimo interés. Nosotros en Junior Achievement es una organización, o sea, es salir un poco de la pecera y ver lo que se ha hecho. Personas como Pedro las tenemos en 110 países. Habréis visto un poco de pasión, ¿no? Hay, bueno, pues
así son todos los empleados de Junior Achievement, con la misma pasión trabajan y se levantan todos los lunes para poder, como veis, pues llegar a ese número de alumnado que es vertiginoso y que es más que nada un poder hacer gracias a todas las mentorías, a todos los colaboradores que tenemos stakeholders de todo tipo, son empresas, son universidades, son docentes de todos los colegios, institutos a los que vamos, consejerías de educación, y vamos un poco por aquello que nos hace de sinergia compartida, es decir, allí donde vemos reciprocidad, pues ahí solemos crecer. Y en los otros sitios pues damos nuestros programas gratuitamente para que los puedan compartir. Hoy en día ya lo hacemos desde antes de la pandemia con un LMS, que es un Learning Management System, porque si no, no se puede entender cómo llegamos a tantísima gente. Y tantos docentes que tenemos en los 2000 y pico todos los años como voluntarios pues pueden compartir ese aprendizaje, con lo cual encantadísimos de que para que la Consejería de Educación el día de mañana quiera ver nuestros programas más de cerca, compartir una demo de ese sistema educativo que tenemos y que puedan bajarse de ahí las ideas, los productos, los programas que tenemos, que como veis ahí son en 3 ramas, porque creemos que la educación financiera está transversal en todos ellos. Enseñamos a niños desde los 8 o 9 añitos los conceptos del dinero y cómo se mueve el dinero en una comunidad, siempre siendo, pues, por supuesto, muy respetuosos con la definición de emprendimiento que viene de la Unión Europea, que se hizo y que está definida por Entrecomp. Entrecomp se hizo hace ya 20 años y Junior Achievement, y sobre todo los países nórdicos de Junior Achievement de Europa, fueron mejores prácticas y estaban como expertos en los clústeres que había en la Unión Europea cuando se empezó a definir el emprendimiento de la manera que lo has descrito tú y que es exactamente como lo entiendo yo, que es para ser emprendedores para cualquier cosa en la vida. No solo se trata de hacer empresarios. Y bueno, y luego dentro de eso, pues claro, lo que conlleva el enseñar a ser emprendedor, todas esas habilidades y competencias que aprenden, que además las vamos fluctuando con las tendencias del momento, enseñamos a ESG, enseñamos a STEM, enseñamos ahora a inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial sí que hemos tenido que pasar a enseñar a los docentes también. Entonces hemos hecho el primer currículo itinerario de 52 horas en los que estamos formando a docentes que quieran hacer emprendimiento con inteligencia artificial, porque vemos que la inteligencia artificial, para atraer a esos docentes, el vehículo perfecto es el emprendimiento, porque nos lo han enseñado nuestros jóvenes que están emprendiendo, como él ha explicado, pues nos venían a participar en unas competiciones que hacemos a nivel regional, a nivel nacional y luego que van a participar en Europa. Y claro, compitiendo contra nórdicos, desde hace 20 años veíamos que la innovación estaba al poder. Ahí los docentes han ido aprendiendo cómo utilizar la inteligencia artificial porque los jóvenes se lo proponían. Les decían, vamos a hacer esta aplicación y ahora pues el 80% de los programas que hacen dejan de ser la pulserita, dejan de ser las cadenitas que hacían antes, que eran cosas monísimas, pero la mayoría ahora son prototipos de cosas chulísimas que solo a los jóvenes se les ocurre porque tienen esa imaginación al poder y son capaces de poner la creatividad al servicio de los demás, ¿no? Entonces, efectivamente, esa definición que decía yo antes tiene que ver con emprender para poner al servicio tu aprendizaje, al servicio de un reto que ya existe en la comunidad y que aprender mediante el juego y mediante competiciones sanas entre los propios jóvenes es la manera de hacerlo. Y esos líderes, que yo los llamo profesores emprendedores, que están haciendo estos programas a nivel de toda España, sean los tuyos o los míos, para mí son el mayor valor que tiene este país, porque es el boca a boca el que luego al final consigue que otros docentes se apunten y no es fácil, porque es trabajo extra para ellos. A pesar de que tengamos esos voluntarios que van luego a dar las charlas concretas o que vienen a contarles cosas de marketing, de finanzas y demás, el hacerlo desde los 9 años hasta los 29, que es como nosotros tenemos el currículum adaptado a cada uno de los programas y luego pues dando esa posibilidad de flexibilidad de que para que la empresa que quiere poner más foco en finanzas o la que quiere poner más foco en asesoría de consultoría o las que quieren poner más foco en energéticas y en cómo leer la factura de la luz, lo pueden hacer y se puedan sumar al reto, ¿no? Entonces, dentro del emprendimiento siempre lo bueno que tiene es eso, que
Si hay empresas que te dicen, no, porque a mí lo que me gustaría es que aprendieran sobre sostenibilidad o sobre fotovoltaicas, pues todo lo que son trabajos verdes, trabajos del futuro, como tenemos esa pata de orientación laboral, estamos dispuestos a co-crear cualquier tipo de programa. Entonces, nos hemos convertido casi más en un hub innovador de cosas que se pueden ir haciendo y luego, pues, luego las empresas mismas, que nos ha pasado, luego lo quieren seguir haciendo y desarrollando ellos mismos con sus propias fundaciones corporativas, pues, allá que el ejemplo es una buena cosa para que luego siga haciéndose de otra manera por otros, ¿no? O sea, no creemos que eso es importante, que lo importante es sentar esas conexiones, esos ecosistemas de intentar colaborar y que venimos a sumar. O sea, ¿no? Si hay cosas que en el futuro se pueden hacer en el Principado de Asturias, estaremos encantados y nos encanta lo que estáis haciendo aquí ya. Y este programa que me has puesto es el que yo quería explicar porque para mí ha sido como un antes y un después. Yo además estuve en Junior Achievement hace 20 años, por unos 10 años, luego me fui a Estados Unidos, salí de mi zona de confort. En Estados Unidos viví en Minnesota, en un sitio donde 5 meses al año en la nieve por aquí, pero bueno, mi marido era muy emprendedor y mis hijos les gustó muchísimo y a partir de ahí volví y me volvieron a llamar en Junior Achievement para que volviera. Soy uno de esos empleados que llaman ahora el boomerang. Y cuando volví nos hemos dado cuenta que dar esperanzas a los jóvenes a la edad de los 14, 15 años, cuando muchas veces ellos se desesperan en no saber qué hacer a esa edad, en no tener una autoconfianza, es muy importante. Y entonces, desde hace 3 años, además, nos han venido nominando para el Nobel de la Paz, que yo os lo quería explicar porque dices, una organización que enseña a competencias emprendedoras, financieras y demás, ¿por qué el Nobel de la Paz? Pues mirad, es que nuestros estudiantes, como decía Pedro, pues crean, dirigen empresas, ofrecen productos y servicios, satisfacen necesidades de los consumidores, permiten sostener o hacer crecer ecosistemas de colaboradores, socios, proveedores, transforman el mundo a su alrededor, aunque es su pequeño mundo, pero ellos se dan cuenta de que pueden transformar ese pequeño mundo y antes donde no se recogía la basura ahora resulta que se recoge y a lo mejor era en el patio del colegio, pero... Entonces crean oportunidades de prosperidad, de incentivar la confianza entre no solo ellos, sino que hacen de espejo a los otros que no han participado en el programa, pero ven cómo ellos son capaces de hacer unas tareas y se proponen unos objetivos claros y realistas, con lo cual al final contribuye a que los jóvenes desarrollen esas habilidades necesarias para construir comunidades más prósperas, ¿no? y desarrollo económico en esas comunidades, con lo cual, pues, como dice nuestro CEO global, que dice que la falta de autonomía económica y de esperanza es la que conduce a la inestabilidad, es la que conduce a las guerras, es la que conduce a los conflictos. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos y en este programa en concreto de Z-Shake es un programa para FP que queremos potenciar allí donde podamos, tanto para la FP básica como media. También se puede aplicar en institutos según de qué origen, porque lo que está es más dedicado a que ellos puedan identificar esas fortalezas y esas habilidades para lo que quieran ser en el futuro. Y entonces les da una autoconfianza, como decía antes, que al final erradica mucho el tema tan problemático que tenemos hoy en día con la salud mental de los jóvenes. Os lo comentaba antes cuando hemos tenido la conversación previa y la verdad es que estamos muy satisfechos porque tenemos una manera de poder hacer reporting de todo esto de una manera en la que mediante unos pre y post encuestas y un contrafactual de la media de la población que viene de PISA, tenemos un profesor de la Universidad de Murcia que él se formó en Estados Unidos y que ha venido con una metodología en la que se pueden encontrar con que hay un montón de cosas como son, por ejemplo, el emprendimiento, que ellos realmente piensan que tienen más idea de que en el futuro serán emprendedores, pues aumentan en un 20%. Las ausencias injustificadas que hoy en día dirías, pues ¿cómo lo podemos medir desde la escuela? Pues también aumenta en que se reduzcan un 13%. La postergación de la recompensa, que es tan importante para aprender, pues también aumenta en un 21%, la perseverancia en un 19%, el capital cívico, que es el poder
ver que como no tienen comportamientos contrarios al interés colectivo, pues también aumenta en un 15%. La mentalidad en desarrollo, que es un poco ver que mediante el esfuerzo se pueden conseguir objetivos, también aumenta un 23%. Entonces es una nueva manera de evaluar unas cosas en cómo transformamos a los jóvenes en nuestros programas, que antes yo pensaba, pues esto son cosas intangibles, no se pueden evaluar. Pues he descubierto un poco cómo poderlos evaluar y eso ha marcado la diferencia a la hora de podérselo contar a terceros, ¿no? Y todas esas habilidades sociales que tú decías, pues obviamente están intrínsecas en que si las aprendes para ser un emprendedor, luego si trabajas para un tercero, las vas a utilizar igual y seguramente van a ser muy apreciadas. Bueno, muy interesante, Lucía, la verdad es que impactante también, ¿no? Que la educación pueda ser a través de estos programas y a través de Junior una de las opciones para ser Premio Nobel de la Paz. Esto dice que la educación es fundamental en la vida, ¿no? Y en el futuro. O sea que un ejemplo más y enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. No, le voy a pedir a Celestino Varela, el director artístico de la ópera, que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Tino, por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por la invitación. Somos, pues colaboradores habituales de Compromiso 21, pues porque llevamos todos Asturias y el futuro un poco en el ADN. Y nada, pues lo primero de todo, deciros sinceramente que, nosotros no somos profesionales de la educación, somos una fundación público-privada, pero que al tener esa parte también pública, con una aportación importante de dinero a la temporada, pues tiene una responsabilidad muy grande, y que con toda esta época, realmente el programa pedagógico que vivimos, con toda la época del COVID, se plegó bastante y comenzamos a resurgir un poco, a sacar la cabeza gracias a la colaboración con la Universidad de Oviedo. El programa de Opera and Early Childhood Education es un poco el siguiente paso de un embrión que comenzó la profesora Laura Miranda y luego con el equipo de Emilio Álvarez también, con un experimento de ópera para bebés que iniciamos en el teatro. Nosotros simplemente hemos puesto, digamos, los medios de los que disponemos, y la ópera como vehículo potente de educación. Entendemos también que poco a poco estos años ha ido cogiendo importancia. Lo que comenzó siendo una experiencia en la sala de ensayos del Teatro Campo Amor de ópera para bebés, con cojines tirados por el suelo y progenitor, un abuelo acompañando a los niños, con una ópera muy, muy sencilla, en un ambiente un poco hostil para los niños también, que es lo primero que detectamos, ¿no? Ya que el teatro no está preparado para acoger a los niños, ni en la sala principal ni en el resto de estancias, y a modo de anécdotas tal, que yo solicité al teatro unos cambiadores para poner abajo en la sala durante las representaciones, y se echaron las manos a la cabeza porque no lo concebían. Yo también, además, soy padre de una niña pequeña, y obviamente nosotros conseguimos poner los cambiadores y aquello se hizo con cierta normalidad, pero ya empezamos a detectar todos los problemas que hay en un teatro. Esto luego cristalizó de la mano de la Universidad de Oviedo, como digo, con un proyecto ya internacional que aglutinó a 2 países más, a Italia y a Bulgaria, con una producción de ópera que luego vino aquí, que se pudo ver en Plovdiv, en Bulgaria, se pudo ver en Italia también en Como, y que vino aquí y que siguió un poco pues en la línea de investigación de cómo puede servir la ópera para la inclusión, sobre todo de niños desfavorecidos, sobre todo en el sentido de gente que no tiene al alcance muchas veces un vehículo como puede llegar a ser la ópera. La experiencia fue buenísima y estos años ha ido derivando en que el proyecto pedagógico de la Fundación Ópera de Oviedo vaya cogiendo peso. Yo mismo he tenido un poco que hacer fuerza en un patronato, que está orientado a hacer los 5 títulos que se hacen todos los años y a hacer ver un poco la importancia que tiene la ópera como vehículo de educación. Hemos seguido el proyecto con la inclusión desde hace 2 temporadas de una especie de compañía infantil residente, que es ópera de niños, hecha por niños, para niños, y en la cual se trabajan muchísimos aspectos. Los básicos, los de mostrar al niño lo que es un teatro de ópera, que muchas veces ya de por sí es un edificio que impone respeto,
que se abre muy pocas veces al año al final y que no tiene la gente la confianza de entrar. De hecho, bueno, pues la gente siempre pregunta cómo tengo que ir vestido o qué puedo hacer o qué no puedo hacer en el teatro. Lo principal es abrir el teatro, por eso la experiencia ya desde el principio con la ópera para bebés fue llenar la entrada del Teatro Campo Amor de carritos y, como digo, pues bueno, que la gente se sintiese allí a gusto. Y es curioso ver cómo hay mucha gente, incluso de aquí de Oviedo, aunque vino gente de toda Asturias, que era la primera vez que entraba al teatro, nunca había entrado al teatro. Esto es muy sorprendente. Luego nosotros estamos trabajando con los niños para hacerles ver lo que es un teatro, va más allá de lo que es la ópera como experiencia cultural, como experiencia artística. El teatro en sí es un espacio de convivencia. Tú puedes tener a alguien sentado disfrutando de un espectáculo y estar las antípodas ideológicas, políticas o de creencias religiosas, etcétera, y sin embargo es un momento de convivencia donde tú estás en paz disfrutando de un espectáculo. Además de ese espacio de convivencia, es un espacio donde se te propone algo para que tú pienses, para que tú salgas de allí y se genere un debate. No solamente con lo que supone la obra que tú estás viendo, sino con otros detalles, como en estos últimos tiempos en nuestro mundo pueden ser las controvertidas puestas en escena, si realmente eso responde o no responde a la tradición, si eso realmente choca o no choca con el género, etcétera. Es decir, además de convivir, se genera un debate. Y además se está descubriendo a los niños, en tercer lugar, qué es una temporada de ópera en cuanto a industria cultural. Esta compañía, que está formando parte de este nuevo eslabón en el programa pedagógico, no solamente contempla los que van a ser los artistas de mañana, sino además el público, porque muchos de ellos no llegarán, sino que también la propia compañía está trabajando en lo que son todos esos oficios que hay en el backstage, que hay detrás de todas esas personas vestidas de negro, e incluso han empezado a venir también a hacer prácticas a la oficina para que conozcan también un poco la parte administrativa, es decir, cuál es la estructura de una fundación como la nuestra, cuál es el apoyo público, cuál es el apoyo privado, cómo hay que ir a las empresas a recabar ayudas, cómo se trabaja un contrato, cómo se trabaja una planificación. Se están asomando a todo lo que es realmente una temporada de ópera, ¿no? Lo que empezó siendo un embrión está ahora dando sus pasos. Nos gustaría volver otra vez a trabajar desde el principio, desde las etapas más inferiores. Lo que pasa que, como os decía, también es una batalla que yo tengo dentro de la propia fundación de ver o de hacer ver a los patronos de que realmente, además de programar 5 títulos, hay una responsabilidad hacia la sociedad, que se puede educar desde el teatro, se puede educar desde la ópera y que obviamente esto conlleva, pues bueno, un apoyo específico para el programa, ¿no? Es un poco lo que resume lo que estamos haciendo. Tal vez la parte de la universidad, Emilio luego nos puede ilustrar mejor cómo era, digamos, la parte más científica, por decirlo de alguna manera, del proyecto. Lo único que hemos hecho nosotros es abrir las puertas del teatro, las puertas de la temporada, porque cualquier proyecto de este tipo pues tiene que tener cabida también y donde quede de manifiesto una colaboración público-privada. Pues muchísimas gracias, Agustín, por compartir con nosotros y enhorabuena también. Ahora voy a pedir que tanto Emilio como Covadonga de ASATA, Emilio Álvarez Arrey, socio de Compromiso Asturias y miembro del Junta de Educación de la Universidad de Oviedo y además embajador del máster de Despertando Vocaciones, Covadonga, que es la directora de ASATA, nos cuenten su experiencia en esta buena práctica, ¿no? Despertando Vocaciones. Ahí, Emilio, puedes... Eso es. Creo que podéis usar los dos, ¿vale? Para ver las... Bueno, lo primero, gracias, porque estamos en ese manual, en ese libro que habéis, que hemos co-creado también entre todos, ¿no? Que estamos co-creando. Y enhorabuena, porque ya 2000 y pico socios, creo, en la sociedad. Casi. Estamos en 1938. O sea que vamos a llegar a 2000, sí. Pues enhorabuena, porque yo tengo el recuerdo, en el año 2008 fue la crisis, en el año 2008 coincidí con Lourdes García Villar en el CIBC en Londres y ahí me empezaba a comentar temas de la posible creación de una asociación
Y, hombre, que haya crecido tanto, ¿no? Porque yo he ido a esas charlas que había inicialmente en el año 2009 y yo le decía, Lourdes, es impresionante lo que estáis comentando, compartiendo, lo que traéis aquí a Asturias. Oye, pero qué pena que seamos solo 2 en la sala. Éramos 2, escuchando. Y decía ella, porque a mí Lourdes es una persona, por eso preguntaba antes que dónde estaba Lourdes, ¿no? Si sigue en la junta directiva o no, qué hacía y dónde está, porque fue una persona que ya en Londres pues, me hizo pensar en lo que es el aprendizaje colaborativo, en lo que es, digamos, el compartir, el win-win, el aportar qué quieres en este proyecto, qué puedes recibir, qué puedes dar, ¿no? Ya con ella lo aprendí aquí, en aquel momento, ¿no? Y pues hoy estar aquí pues es un lujo. O sea que muchas gracias. Para nosotros igual, Covadonga. Muchas gracias, de corazón. Mi nombre es Covadonga Rodríguez Fernández, coordino el área de proyectos de innovación educativa en ASATA. ASATA es la patronal de la economía social, la agrupación que representamos al emprendimiento colectivo en Asturias. Claro, ¿qué hacemos? Llevamos 6 años trabajando en el área de innovación educativa en ASATA porque tenemos colegios que son cooperativas. Y ahí empezamos, ¿no? A trabajar hace 6 años, pero después nos ha llevado el proceso a día de hoy, ya hace 4 años, que se ha convertido el proyecto de innovación educativa Despertando Vocaciones, se ha convertido en una línea de investigación, desarrollo e innovación en educación. Porque mucho escuchamos I+D+I en otros sectores más industriales, pero en la educación también tenemos que investigar, tenemos que desarrollar para poder innovar. Y para ver si funciona o no funciona y hasta qué punto, ¿no? ¿Con qué objetivo el proyecto de I+D+I Despertando Vocaciones? Pues simplemente otro que lo que dice las 2 palabras, ¿no? Despertar el interés en la gente hacia dónde va el mundo, hacia qué profesiones demanda el entorno, cuáles son los itinerarios educativos, formativos que hay en el entorno. A día de hoy sabemos hacia dónde nos podemos mover, ¿no? Gracias pues, a los estudios. Nos dicen que hay que ir hacia campos STEM, ¿no? Científicos, tecnológicos, las profesiones, los itinerarios educativos, formativos, pero también nos dicen que el emprendimiento también hay que fomentarlo. También nos dicen que la orientación, que además fue como nació el proyecto de I+D+I, nació porque a través de unas jornadas queríamos conectar el mundo educativo y el mundo profesional con el objetivo simple de hacer despertar a la gente de secundaria en aquel momento hacia dónde pueden ir y que visionaran las salidas de formación profesional, de diferentes grados universitarios. Y ahí fue cuando empezamos esta línea de investigación, desarrollo e innovación con ese objetivo, ¿no? Con objetivo de hacer pensar, de conectar. Y claro, esto ha derivado en que en los últimos 6 años estamos desarrollando itinerarios formativos curriculares, es decir, dentro de las asignaturas en los centros educativos, centrándolo en gente muy jovencita, el aprendizaje, pues jovencita, tenemos diferentes tipos de proyectos educativos que hemos realizado, ¿no? Uno dirigido, por ejemplo, a toda la comunidad desde 3 años, en un colegio, por ejemplo, hasta los 11 años, construyendo la ciudad del futuro, la ciudad inteligente, una maravilla de proyecto que podéis visionar en la Universidad de Oviedo. El otro día nos llamaron de la Fundación Princesa para exponérselo a Jabonero. Y bueno, ahí también empezamos a hablar de que esto es un proyecto vivo, es decir, gracias a un grupo, como es una investigación, gracias a un grupo de colegios también que están colaborando. Tenemos un potencial brutal en los colegios, un potencial brutal. Yo soy las que digo que hay que fomentar, por supuesto, el emprendimiento, pero sobre todo la antesala es el intraemprendimiento. Y se lo decimos a niños y a niñas de 10 años. Y nos dice la maestra o el maestro, es que no saben lo que significa. Pues bien, vamos a buscar entre todos la definición. Intraemprendimiento. Y eso es lo que quiere también ASATA, fomentar el intraemprendimiento. Ojalá que después surjan emprendimientos colectivos. Pero lo que queremos es que, da igual donde trabajes, que tienes que aportar soluciones a problemas. Y eso hay que trabajarlo desde la infancia. Bueno, no me quiero detener ahí, pero un poco son las líneas que esta línea de trabajo es lo que queremos fomentar, ¿no? Despertar vocaciones en campos. A día de hoy es el STEAM, pero no sabemos lo que será mañana, ¿vale? Entonces, por eso queremos trabajar
habilidades, competencias clave, transversales, con el objetivo de conectar el mundo educativo y el mundo profesional, a través, en este caso, de itinerarios en la educación primaria, donde estamos trabajando, aunque también tenemos otras iniciativas que ya nos han hecho ir, digamos, a otros niveles educativos pues de formación profesional, convertir un centro de formación profesional en emprendedor, que surjan emprendimientos colectivos, daros cuenta que en este caso lo que Despertar Vocaciones, claro, ¿quién lo ha lanzado? La economía social asturiana, ASATA. Entonces, gracias a SATA, que nos permite estar investigando, colaborando con la universidad, con diferentes agentes, stakeholders, como decías antes, que los consideramos como agentes educativos incluso, y el único objetivo del itinerario formativo es el alumnado jovencito. Pero lo que nos estamos encontrando es que la persona adulta también quiere aprender con el joven. Entonces, por eso también estamos abogando y estamos trabajando en formación que no se dirige solo al alumnado jovencito, sino que también se está formando el profesorado, las familias. Entonces, de ahí surgen varios itinerarios formativos para dar salida y que el proyecto al final tenga impacto, Despertar Vocaciones, por supuesto, el objetivo, la gente joven, pero al final que ese impacto, que tengamos impacto a nivel familiar y a nivel también de tejido de territorio incluso, ¿vale? Porque, bueno, también entendemos que el pilar principal de este proyecto, aparte de promover el emprendimiento colectivo, también es, como lo dicen, ¿no?, los principios rectores de la economía social asturiana, que sinceramente a veces es muy desconocida, ¿no? Y también es uno de los objetivos que también tiene el proyecto, hablar de qué es el emprendimiento colectivo, qué es la economía social. Porque la economía social no somos ONGs, somos empresas. Entonces, pero no se entiende, porque tú buscas la definición de economía y te dice una cosa, buscas la definición de social y te dice otra, pero es que economía social significa otra cosa. Entonces, cuesta que los adultos lo entendamos, y yo la primera, cuando tuve que estudiarlo, entonces, claro, si nos cuesta a los adultos, imaginaos a los jóvenes. Pero, sin embargo, fijaros que el Ministerio de Trabajo se llama Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es decir, Europa está animando a España desde hace ya años a que trabajemos más en pro del emprendimiento colectivo y el emprendimiento bajo la ley de la economía social, que no me he llegado a entrar en ella, ¿no? Pero el proyecto sí que está vinculado con los principios rectores de la ley de economía social, que es dar primacía a la persona, al desarrollo de carrera de las personas y al desarrollo indirecto de la sociedad. Eso es uno de los ejes vertebrales que tiene el proyecto. Y es un proyecto vivo que al final, pues hay mucha gente que quiere colaborar, pero claro, el colaborar, y ahí lo dirá también Emilio, ¿no? El colaborar no es que nos aporten recursos y ya está, y tenemos muchos recursos y creamos muchas cosas. No, no. Lo importante es integrar todo eso en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pongo un ejemplo. ¿Qué más da? Que nos den muchos ordenadores de última generación. Si lo importante es integrarlo en el proceso. Pues es lo mismo el emprendimiento. Ojalá que surjan muchas empresas, pero nuestro objetivo a corto plazo es el intraemprendimiento. Porque no todos tenemos que ser emprendedores, pero sí todos tenemos que ser intraemprendedores. Y lo estamos siendo de forma indirecta, seguramente que los que estamos aquí en la sala, ¿no? Entonces, bueno, estos son los principios. Después también tenemos al Ministerio de Educación, pues estamos en un grupo de trabajo con el Ministerio por temas de STEAM, por temas también de fomentar, bueno, integrar curricularmente lo que es la cooperación, lo que es la economía social en las asignaturas. Y después, bueno, pues tenemos varias líneas en ese caso que nos explicará ahora Emilio. Porque, ¿qué pasa? Que para que surja todo esto, también hay que organizarlo de manera diferente. Para que surjan, digamos, cosas diferentes, ¿no? Decía alguien muy conocido, hay que pensar también de manera diferente. Entonces hay que romper muchas barreras, hay que trabajar en metodologías que me ha encantado escucharos, de verdad, porque son metodologías que a veces se hacen en los jueves, ¿vale? Pero es que tenemos que trabajar más también en empoderar a esos maestros, maestras, profesores que lo están trabajando así y alinearnos más entre todos para que tengan más impacto. O sea, al final el objetivo que tenemos es, ¿cuál es? El desarrollo de las personas, ¿no? Que cada uno escoja lo que quiera, pero no solo lo que le dice su madre, su padre o su familiar o su amigo, sino lo que él también pueda explorar, ¿vale? Y al final decidir.
comenzar un poco con algunos temas que yo creo que hemos debatido aquí. Me ha encantado escucharos a todos, la verdad. Es muy interesante todo lo que nos habéis contado. Y yo creo que más que interesante, ilusionante, porque ver que hay personas trabajando, preocupándose por hacer que la juventud, escucharles y hacerles partícipes, que yo creo que es el hilo conductor, uno de los principales hilos conductores de esta jornada. Lo primero que me gustaría un poco es hablar de esas metodologías de la educación que hemos mencionado. Habéis mencionado varias, y sobre todo en unas líneas muy concretas, y hacer una pregunta para que todos me digáis, ¿no? En vuestra opinión, ¿en dónde nos encontramos en este momento? En España, en Asturias, en lo que es metodologías de educación, y hacia dónde va el mundo, ¿no? Cada uno, desde vuestro conocimiento, podéis contar. No sé quién quiere empezar. Emilio, ¿dónde estamos y a dónde va, ¿no? Metodologías, que es un poco lo que nos ibas a contar ahora. Ya, no es fácil la contestación darla así a la ligera. Lo que tenía pensado presentaros un poco son cuáles son los referentes actuales que existen a nivel internacional y mundial sobre los principales modelos que se están desarrollando para que sean escalables y que lleguen a todas las instituciones. Y fundamentalmente nos estamos apoyando en Suiza. Suiza es el primer país de innovación en el mundo y es el que está desarrollando propuestas ahora mismo a través del CSM y después de plataformas internacionales de aceleración de la innovación, las mejores propuestas que podemos desarrollar. Yo he tenido la suerte de poder estar trabajando en este tipo de plataformas y voy a ir todavía ahora al EPIFIER en Lausanne, porque están desarrollando allí las últimas novedades para integrar en modelos como KidNaps y a través de InnoBridge, que lo tenemos ahí, las últimas metodologías y los últimos avances en inteligencia artificial para integrar en las metodologías y en toda la tecnología que tenemos. ¿Cuál es la cuestión de esto? Que la educación en 5 años me han dicho que no la vamos a conocer. Ese es el problema. Y el problema que tenemos es que tenemos que volver a recualificar a todo el profesorado, tenemos que cambiar los sistemas de formación en las universidades y las universidades se van a caer. Eso es algo que ya está predicho y no se puede seguir con este mismo sistema de curricular donde estamos enseñando para el pasado y no hacia el futuro. Cuando tenemos las líneas cubiertas de los programas curriculares que desarrollamos tanto para la educación primaria como para la educación secundaria, como en formación profesional y educación superior, estamos educando hacia atrás. Y las líneas de investigación están mucho más avanzadas que lo que se da en la universidad y las líneas científicas están más desarrolladas. Entonces, lo que estamos dando, tenemos que incorporar a todos los agentes que están con los últimos avances dentro de los currículums. Y eso no tiene nada que ver con lo que llevamos haciendo los últimos 30 o 40 años, sobre todo para dar un tipo de educación especializada básica en la que podamos desarrollarnos. Yo tengo ahí algunas imágenes que podríamos enseñar los modelos de cuál es el ciudadano. Mira, por ejemplo, esto es la visión sistémica que tenemos que tener del mundo. El que no lo entienda, hay que volver a meter a la gente en estos temas porque la gente se ha especializado de tal manera desde los años 80 que hemos perdido la capacidad de comunicación entre la gente y entre los propios especialistas. Y es porque no tenemos referentes comunes para hablar. Este es el modelo que estamos trabajando ahora mismo con Ursula von der Leyen a través de personas que lo promueven y tal desde InnoBridge en Suiza. Y entonces hay un modelo de ciudadano, y el modelo de ciudadano es el que se tiene que fundamentar el currículum, es de ciudadano y de trabajador del futuro. Es el modelo OTA, tiene la figura humana, pero ahí tenemos el desarrollo de las competencias transversales, las competencias centrales, que es el propio cuerpo que se va a desarrollar en las universidades y en los centros educativos, tenemos la motivación a la novedad, la acción consciente hacia las personas, que son todas estas cuestiones vinculadas al emprendimiento, y después el tema de los metaprocesos para poder tener una síntesis de todos los procesos que se introducen y de los contenidos que se desarrollan. El enfoque sistémico y la visión es lo que hemos perdido y han perdido nuestros gerentes y directores de los centros educativos y universidades y no están preparados para abordar después las problemáticas que nos enfrentamos en las instituciones. Algo que se está haciendo ahora mismo en Suiza y ya lo están desarrollando en Alemania, en el norte de Italia y en la zona de Poitiers de Francia, es el desarrollo del enfoque sistémico y la visión para en la gobernanza.
Están tomando decisiones sin saber las repercusiones que tienen dentro de los centros educativos y las instituciones a medio, corto y largo plazo. Este modelo que tenemos aquí es el modelo de cómo también se utiliza en Suiza, cómo se hace a nivel mundial el desarrollo para generar la inteligencia colectiva en las organizaciones. El otro era para las personas físicas, esto es para las personas jurídicas que tienen también que tener un aprendizaje igual que el anterior. Cualquier tipo de fundación, de asociación o de centro educativo tiene unos cánones, tenemos unos modelos modulares, son todos estos sistemas que se desarrollan. Puedes pasar si quieres. Y después aquí tenemos también lo que comentabais antes, ¿no? Que es el PLE, que es el Personal Learning Environment. Tenemos que diseñar para cada persona su currículum. Y eso es atención a la diversidad. Y todo lo demás no es. Y entonces estamos tratando y dejando siempre gente fuera en estas condiciones desde los años 90 en que empezamos a desarrollar estas propuestas. Pero esto hay que tenerlo claro, y si tienen recursos no se quieren. El Reino Unido se echó para atrás en el año 95 porque no había suficientes recursos, pero tampoco se puede dar una información falsa a la sociedad de que se puede hacer cuando después nos encontramos lo que nos encontramos en los centros. Y tenemos que participar toda la sociedad y todos los sectores para la mejora de esto. Ahí el tema que estamos hablando de las crianzas. Como es lógico, las plataformas que necesitamos para desarrollar todas estas propuestas también las estamos desarrollando en Suiza con KINAPS, y lo que se trata con esto es generar los niveles máximos de comunicación a nivel mundial y también los sistemas de interactividad entre personas con trabajos en común y en todo el mundo. Estos son los que están desarrollando el tema de la inteligencia artificial en colaboración con las grandes multinacionales y es muy interesante. Ahí podéis ver el modelo OTA en la parte superior, que es el modelo de persona física, y cómo hay una serie de contactos dentro de las organizaciones que generan unos sistemas de retroalimentación que tenemos que ir buscando, porque para cada persona hay que agruparlos de maneras determinadas y en contextos específicos y en contextos sociales determinados. Y entonces montamos los sistemas. Yo no sé si sigo yo hablando. Bueno, este es el modelo con el que trabajamos. Yo he oído antes que lo seguís llamando ecosistemas. El ecosistema es el ecosistema global en el que estamos viviendo, que sería la visión sistémica que tenemos. En el último Congreso Internacional que celebramos 2 meses, me hemos introducido la palabra edusistema. Y ha sido edusistema. Son edosistemas lo que desarrollamos y un conjunto de edosistemas desarrollan el ecosistema general. Y estamos utilizando mal el concepto. Es todo para otra jornada, Emilio. Vamos a intentar... yo por deciros las ideas que había, pero súper interesante. No, súper interesante. Lo que pasa es que da para una jornada que seguramente va a haber muchas, ¿no? Monográfica. Va a haber muchas a partir de ahora, ¿no? Pero sí que quería compartir con vosotros, ¿no? ¿Dónde estamos, en vuestra opinión, en la educación? ¿Hacia dónde vamos, Pedro, en tu opinión? Pues mira, me alegro mucho también haber escuchado a Emilio, ¿no? Con ese conocimiento tan técnico y en profundidad, con esa investigación que hay detrás. Así que enhorabuena por lo que estáis haciendo, Emilio, que a mí me encantará poder profundizar a posteriori en otro momento, ¿no? Si es posible. Pero creo que todo esto, y ojalá se cumpla la predicción de en 5 años no vamos a reconocer la educación, ¿no? Ojalá, porque si resucita un profesor de hace 100 años y resucita un médico de hace 100 años, el médico es posible que pueda empezar a trabajar que no pueda empezar a trabajar con una renovación total de su conocimiento, y el profesor es posible que pueda empezar a trabajar con poca actualización, ¿no? Con lo cual creo que la educación, renovación total, que ojalá Emilio, con todo este tipo de investigación y desarrollo que hay detrás, acierte con ese hacia dónde vamos, ¿no? Creo que cada vez es más consciente las personas, la sociedad, los profes, las familias y el propio alumnado, ya en función de las edades, de que la educación debe servir para prepararnos para la vida. Para la vida, como decía Emilio, futura, presente y futura. No la pasada, ¿no? No podemos seguir preparando para trabajar o para resolver problemas del pasado, sino para tener guías de trabajo, de desarrollo personal y profesional, cualquiera que sea, para trabajar para ti mismo, para desarrollarte en cualquier... El otro día con el rector, hace unos meses con el rector, digo, joder, tenemos la oportunidad de crear la universidad del emprendimiento, porque en todos los grados universitarios cualquiera de ellos es susceptible de ser emprendedor, da igual que sea de derecho, de fisio, de ingeniero, de arquitectura, da igual donde sea, aquí o fuera, ¿no? Los grados que hay en Asturias o fuera de Asturias. Pero todos son susceptibles de ser emprendedores, con lo cual creo que debemos preparar a la sociedad para los retos futuros y precisamente fomentar ese espíritu emprendedor y esas capacidades de desarrollarnos, de relacionarnos entre todos, ¿no? Y no solo a nivel metodológico, que por supuesto es clave, sino también a nivel estructural. Porque si la estructura educativa de España o de Asturias, en este caso tenemos 17 sistemas educativos en España, no uno.
porque las competencias están transferidas, con lo cual cada comunidad tiene esa forma de poder ser autónomo en su forma de llevar a cabo la educación, ¿no? Esas competencias transferidas. Pero no solo tiene que ser la parte metodológica, sino acompañar con la parte estructural, porque si no, no va de la mano, ¿no? Por mucha metodología, mucha innovación, que sepamos hacia dónde tenemos que ir, si después viene el Reino Unido y se arrepiente y dice que no porque no tiene dinero, o la estructura del Estado no permite llevar a cabo esas metodologías que pueden estar diseñadas, desarrolladas, trabajadas, investigadas, pero no nos permite la estructura educativa de España, del país, de las comunidades, llevarlos a cabo, pues al final hace que no sea viable. Con lo cual yo creo que el camino, los objetivos, hacia dónde vamos, creo que está claro y sabemos qué pasitos tenemos que dar. Ahora hace falta que hagamos que pasen cosas entre todos, colaborando, buscar educación basada en la colaboración, como mencionábamos el otro día, y que entre todos hagamos que estas cosas que se han trabajado, que se están trabajando, lleguen a los niños, a las niñas, lleguen a la sociedad y impacten de manera positiva para todos. Claro, porque además hablas de colaboración, si, como decía Emilio antes, es tan complicado poner en marcha y en otros países se han echado atrás, ¿no? Por los recursos que supone, a lo mejor es una cuestión de darle un enfoque, ¿no? Más colaborativo que permita empezar, ¿no? A alcanzar esos niveles. ¿Qué opinas? Sí. Pues estaba dándole vueltas, así se hemos escuchado hablar, y muchísimas gracias por todo lo que he aprendido en esta mesa. La verdad es que yo también, que he viajado, me he ido fuera, he vuelto, yo creo que en definitiva a mí me parece que es un tema cultural. Y me explico. Como decía, sabemos todos hacia dónde tenemos que ir, sí, nos dan unas directrices desde Europa desde hace 20 años, está el marco competencial, y no sé qué hacemos todavía 20 años después, en que los profesores, por lo menos no sé aquí, pero a mí los míos me dicen, me encanta hacer emprendimiento, pero me han quitado la asignatura de cuarto de la ESO, de iniciativa emprendedora, y ahora ya no sé dónde hacerlo, porque no lo puedo hacer extracurricularmente. Entonces, ¿a dónde vamos? No lo sé. Entonces, me ha encantado escuchar, y lo voy a decir con broma, que has dicho tú, colaborar para la educación, y yo creo que también hay que educar, o sea, lo contrario, o sea, educación para la colaboración, porque muchas veces esa colaboración macro no existe, una educación de base con E mayúscula, en la que no vayan para temas políticos, que no se utilice para temas con fines que no son de educación. Que cuando tenemos referentes, seguramente Emilio coincidirá conmigo, en Europa, como Irlanda, que en 20 años no ha cambiado su política educativa, o Finlandia, o a lo mejor Suiza, que yo lo conocía menos. Entonces, claro, en un país como nuestro, como dices tú, con 7 ministerios de educación, es imposible que no se politice este diálogo, y pasa lo mismo. Salud. Entonces, yo que vengo del mundo anglosajón, pues allí dicen dos cosas que a mí son muy individualistas, y ellos, bueno, lo dijo ya, creo que fue Kennedy, ¿no? Que dice, piensa en lo que tú puedes hacer por el mundo, no en lo que va a hacer el mundo por ti. Y otra cosa que dicen los americanos mucho, que a mí me hace mucha gracia, que es, there is no free lunch, no existe una comida gratis. Y no existe una comida gratis, todo nos va a costar a ti, y si el esfuerzo que tú estás dispuesto a poner es mayor que el otro que va de free rider, que se cuela en el metro para poder ir gratis, pues ya no podemos. Es cultural. Bueno, Celestino, estamos hablando de cultural, de cultura, y te estoy viendo. A ver, yo lo primero de todo es que estoy un poco abrumado en la mesa, porque bueno, sois especialistas, profesionales de la educación, yo no, yo puedo, igual que pasa a veces en el teatro de ópera, que viene gente que nunca ha visto una ópera y a veces te enciende la bombilla porque te hace ver algo que tú no ves ya que estás todo el tiempo ahí, espero, bueno, eso, aportar mi granito de arena. Yo, pues eso, quedo abrumado con toda la exposición de Emilio, me parece increíble lo que se trabaja sobre este tema, ¿no? Pero desde mi experiencia como padre, insisto, como programador cultural, estoy viendo muchos problemas estructurales que no son tanto de vehículos de educación como de contenido de esa educación, ¿no? Veo con mucho, siendo optimista por naturaleza, pero veo con mucha preocupación dónde nos estamos moviendo la parte occidental del mundo, entendiendo por occidente Europa, ¿no? Hay una serie de conflictos, una serie de potencias emergentes que no comparten principios con los nuestros, democráticos, etcétera, y muchas veces tengo la sensación de que nos miramos el ombligo de una manera autocomplaciente, que colaboramos con muchas naciones, un poco en pago del colonialismo bestial que tuvo Occidente precisamente, pero no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo fuera. Cuando a veces uno a una economía o a un país como Estados Unidos, Lucía ha vivido allí,
estudia un poco prácticamente donde se genera toda la tecnología que consumimos en Silicon Valley, cómo educan a veces a sus hijos con el ábaco o con un filósofo paseando alrededor de un jardín, contándole por qué sale el sol o quién era Marco Aurelio. No sé si realmente estamos poniendo muchas veces el foco en lo importante, ¿no? Temo que hemos perdido muchos valores. Estamos hablando de Escandinavia, de sociedades, de Suiza, donde luego hay unos índices de consumo de cocaína entre los jóvenes o de suicidios que me preocupan, ¿no? Es decir, sí que es importante saber cómo... Para mí es lo fundamental, la educación. Todos los problemas del mundo se solucionan. Para mí, la profesión más importante, y lo dije hace poco en Piedras Blancas, es la del profesor. No están bien pagados, no están bien atendidos. La sanidad y la educación por eso tiene que estar en el mundo público encima, porque no se puede abandonar tampoco al mundo privado. Tiene que haber una colaboración o por lo menos una tutela, porque la salud es la salud, las personas tienen que vivir, pero el individuo tiene que ser feliz. Y para ser feliz, respetándose a sí mismo y respetando los derechos y la felicidad de los demás, eso parte de una buena educación. Nosotros, desde nuestra pequeña trinchera de la cultura, la que me toca a mí aquí con esta temporada, es lo que trato, con las herramientas que tengo, de llevar a cabo. Pero muchas veces, insisto, desde mi alejamiento del mundo profesional de la educación, es ir más a la raíz. Realmente veo muchas veces estos niños que vienen a participar, a veces también porque vienen de familias desestructuradas con situaciones muy distintas, veo realmente problemas muy grandes de autoestima. Cuando hoy día alguien no le responde a un WhatsApp y se le genera una angustia, ¿no se está haciendo bien eso? En fin, yo insisto desde el optimismo, pero creo que voy más a la raíz, o quiero mirar a veces más a la raíz, más que a toda la estructura que obviamente tiene que tener un sistema educativo para que funcione y para que luego también te lleva la duda que cada poco se cambie, ¿no? Yo empecé a estudiar Derecho en el plan de 5 años, luego cambiaron al de 4 y luego vino Bolonia, lo cambió todo, en fin, cuando al final lo que está saliendo, según me dicen compañeros que sí ejercieron, yo no ejercí como abogado, que cada vez sale la gente peor preparada y sobre todo con unas lagunas muy grandes en empatía, sobre todo en humanismo, que para mí gira todo sobre el humanismo. Se quiera entrar al humanismo desde la religión, se quiera entrar desde una visión más separada de la religión, pero veo a las personas hoy día muy vacías y eso me preocupa realmente. Un poco recogiendo estas últimas opiniones y hablando más de la parte de los jóvenes, de empoderar, ¿no? Quizá a los jóvenes acompañarles como parte también de una clave, ¿no? de todo este modelo. ¿Vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis en estas actividades, en estos programas, ese acompañamiento o esa labor para que sean los jóvenes los propios que co-creen, que creen, que se sientan partícipes? ¿Y cómo eso puede mejorar, Lucía? Sí, yo una de las iniciativas de Calle, que alguno la he compartido, son precisamente trabajando habilidades, ¿no? Y lo comenta cuando he hablado del impacto. Pues las habilidades que solemos trabajar en el programa de ZSIC, pero muchos otros también, que además lo hacemos por una plataforma y de la forma en que todos entran en esa plataforma, docentes y adultos siempre, y voluntarios. Los niños no tenemos ningún dato sobre nadie que sea menor de edad y ahí trabajan estas habilidades: autoconocimiento, motivación, toma de decisiones, aprendizaje y estudio, gestión a la frustración, desconexión de internet y redes sociales, adaptabilidad, gestión del estrés, asertividad y comportamiento ético, autorregulación. ¿Quién les enseña a los jóvenes a autorregularse? Pues hoy en día es si te han dado el like o no te han dado el like. Y entonces, como dices tú, es un drama. Entonces, todas esas sesiones, si las podemos hacer de una forma en la que a sí mismos se hagan las preguntas, en este programa ZSEC trabajan en una tribu. Entonces están los shakers y los stoppers. Los shakers es ZSEC por la generación Z, obviamente, pero luego, pues no sé si nos arrepentimos de poner la Z o no, pero no si van a ir además cambiando de letra. Pero bueno, que el caso es que sí, que ellos ven o se dan cuenta
de quiénes son los que les paralizan, de quiénes son los que no asuman, que no aportan, quiénes son los que cambian, los que te animan, los que te dan esperanza y cuando decías tú eso, que yo te estaba sintiendo, yo decía, es que en el fondo de todos nos tenemos que mirar al ombligo y decir, no, es que esa es la sociedad, pero y esa es las familias. Es las familias, o sea, nos tenemos que poner la primera persona de ser padres satélites, de no estar ahí para ellos, de tal y tal, y que si tienes unos modelos de referencia, que también tiene un término que se llama liderazgo de servicio, esos 2.500 voluntarios que nosotros tenemos, yo lo llamo que hacen un liderazgo de servicio, o sea, lo que están haciendo es enseñar a ser líderes a otros, y lo están haciendo con su tiempo libre y luego se van a tener que quedar más tarde a trabajar esa noche. Y otra cuestión también que habéis mencionado es la colaboración. Y en ese sentido, bueno, aquí hemos visto ejemplos, ¿no? Colaboración entre el mundo, entre la empresa, ¿no? De cómo unir los dos mundos, ¿no? El mundo público, el privado, en positivo para que los jóvenes, digamos, tengan un impacto mayor y acercar también lo privado a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo lo hacéis, Pedro, desde vuestros programas? ¿Cómo acercáis el mundo, en este caso de la empresa? Luego hablaremos también con Celestino de la ópera, ¿no? De la cultura. ¿Cómo lo trabajáis para potenciar estas habilidades, este acompañamiento, este empoderamiento de los niños? Pues mira, hay un punto clave en la sociedad, ¿no? Que es la motivación, que vemos que falta no solo para los peques, sino para los que no somos tan peques, ¿no? El levantarnos motivados el lunes y levantarte motivado el sábado, también con tu motivación diferente, pero motivado, ilusionado, que al final la motivación, la ilusión es lo que mueve el mundo, ¿no? Con lo cual, y también tener en cuenta que escuchar cansa, que espero que no os estéis cansando, pero escuchar cansa. Con lo cual, partiendo de que hay que motivar y hay que hacer protagonista a cualquier persona que esté aprendiendo, en este caso a los niños y a las niñas, el objetivo también es unir los mundos de la educación y de la empresa, ¿no? Por nuestra parte, hace un año y pico decidimos crear y lanzar el movimiento Future Minds, que va más allá de lo que es Genius School como metodología, ¿no? En este caso. De hecho, se ha sacado de Genius como metodología o como empresa para que sea algo global que englobe precisamente a todos aquellos agentes o entidades que crean que la educación, el emprendimiento y las habilidades sociales pues es necesaria para una mejor sociedad, una felicidad de las personas, que al final es lo que hace que pasen cosas en la vida, y nuestro máximo objetivo de ser felices, cada uno con su concepto de ser felices, ¿no? Y educar para eso. Dentro de eso, el movimiento Future Minds lo que recoge es motivar a través de la celebración de premios, a través de la celebración del festival, ¿no? Os pongo un ejemplo. El año pasado celebramos el primer Festival Nacional de Educación y Emprendimiento. Joder, cuando acabó el festival, que fue agotador organizarlo, llevarlo a cabo, fue muy, muy intenso. Cuando acabó el festival, la felicidad que se nos quedó, no solo de saber que habíamos innovado en el qué, educación, emprendimiento y habilidades sociales, sino en el cómo, colaborativamente con todas las entidades, estuvimos instituciones públicas, empresas privadas, ponentes de toda España, colegios, el alumnado, las familias. O sea, al final unimos el mundo privado, el mundo público, los medios de comunicación. Había 800 plazas para niños, con el aforo del espacio donde estamos. Se escribieron más de 1.200 en ese día. Pues ver que todos en un día fue la leche. Unimos, en este caso, el gobierno del Principado con la metodología de Genius, que al final es el canalizador, que alguien tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero lo hicimos con la metodología de Genius, con el gobierno del Principado, con empresas privadas, con los centros educativos, con los niños, las familias, ponentes que vienen de toda España, los premios que se dieron. O sea, fue un día de motivación, de ilusión, de diversión. Fue festival educativo. Y no fue en Praga. Y no fue en Praga. No. Porque a los jóvenes sí que les gusta ir, ¿no? Pero entonces, el concepto de festival, que a todo el mundo le gusta pasárselo bien, llevémoslo a la educación, llevémoslo a que se motiva, que se divierta, ¿no? Y a que demos un futuro a esos chavales, ¿no? Con lo cual creo que debemos de tender a eso, a colaborar por unos objetivos comunes y también saber que la educación emocional, que todos los problemas que tenemos ahora mismo los adultos y los niños, con la educación en emprendimiento, si me permitís, creemos que es no curar, sino prevenir. Porque motivas a los alumnos, entiendo que Lucía pueda estar de acuerdo que lo podamos ver igual por el ámbito educativo en el que estamos y compartimos, pero al final dar un porqué a la gente es motivar e ilusionar a esa persona cada día a las 8 de la mañana. Y no hay nada más bonito que estar motivados e ilusionados con lo que hacemos. Y además seremos buenos en lo que hacemos. El pez en el agua y el mono en el árbol. Pero descubrir nuestros talentos, y todos somos genios si sabemos dónde ser.
Y por poner un ejemplo muy rápido, si llevamos 100 años haciendo esto y no ha cambiado, es porque las habilidades y competencias no han cambiado. Para hacer el trabajo bien hecho y tener esa recompensa de tener, que te nutre el haber pensado por la noche, he hecho un trabajo bien hecho, eso no ha cambiado desde hace 100 años. Por eso el Junior Achievement sigue estando súper bueno. Y por otro lado, también iba a comentar otra cosa que se me ha ido. Bueno, como vamos media hora tarde, que también empezamos 20 minutos tarde por la presentación, pero bueno, por ir cerrando, sí que yo ahora os voy a pedir un pequeño ejercicio. Emilio, a ti también, ¿eh? A ti también. Que te he robado un poco de tiempo, pero lo vamos a rescatar y vamos a preparar otra jornada, ¿vale? En vuestra opinión, si tuvieses que pensar en un titular que mañana vaya a salir en el periódico sobre la educación y el futuro desde vuestro punto de vista, una palabra, una frase que consideráis clave. A ver si eres capaz, Emilio. Una palabra, una frase para resumir un poco ese titular clave, ¿no? Para ti, desde lo que es la educación en el mundo, o lo que va a ser, o lo que crees que quieres transmitir. ¿Quieres que empecemos por los demás? Sí. Venga, Pedro. Pues yo la palabra sería, desde luego, colaboración, y la frase, la comentaba antes en la preintervención, la frase sería que cale el mensaje de que educar a nuestros niños y niñas en emprendimiento hoy, educar a nuestros niños y niñas en habilidades sociales hoy, es el mayor motor de desarrollo socioeconómico de las regiones de España mañana. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Lucía. Pues también algo parecido a lo que ha dicho Pedro, me gusta mucho como lo ha dicho, pero añadiría el factor que ahora me he acordado de lo que quería decir, que es la prevención, que lo has dicho tú, y que no en balde yo tengo, de los dos principales patrocinadores que tengo, son dos aseguradoras, y tengo a la Asociación Española de Seguros también en el proyecto. Se dan cuenta, el futuro va a depender de cuánto los jóvenes se van a responsabilizar de realmente tener la mano de lo que quieren ser en el futuro, es decir, hacerse autorresponsables sobre su futuro. Y eso nos va a prevenir de muchísimas cosas. Muy bien. Celestino. Bueno, yo diría que uniría dos cosas, educación y futuro. Para mí el futuro está en la educación, no hay más. Y añadiría un poco como ampliando esto, que todos educamos. O sea, muchas veces ya va teniendo unos años que reparan cosas un poco peregrinas, ¿no? Yo soy de los que se paran los semáforos en rojo, ¿no? Si nos paramos en un semáforo en rojo y no cruzamos y hay un niño al lado, estamos educando sin darnos cuenta. Pues yo me dedico para llevar o para tener una parada muchas veces en la vida frenética que llevo, y me ha servido, y porque soy de Avilés, pero que he vivido 21 años fuera, pues me ha servido para descubrir las casas de Oviedo. Porque me tomo un momento mientras cambia a verde y miro, levanto la mirada y he descubierto casas, fachadas, construcciones que yo no había conocido. Si cruzo en rojo y hay niños, igual es que me he sensibilizado más al tener una cría, pero bueno, siempre ha sido mi manera de ser así, pausada. Pero creo que no nos damos cuenta que todos educamos. Cuando nos levantamos en un metro, cuando yo voy a Madrid y dejamos el sitio a una persona pues embarazada o una persona mayor y un niño nos ve, estamos educando y no nos damos cuenta. O sea, que la educación está en todo momento, si queremos. Y entonces el futuro está en una buena educación, bien planificada, con un buen contenido y que al final es mucho más simple. Educar en primera persona. Empezar por ahí, como tú dices, y luego la familia y luego al colegio. No hay que echarle la culpa al colegio, no al profesor de todo, ni muchísimo menos. Los niños... Es totalmente fundamental en este país. Ya tengo 3. Pero tiene tres, me encanta. Para que cojas el que quieres. Mira, una de las propuestas que hacíamos es que los edusistemas de formación creativos, emprendedores y sostenibles son fundamentales para la mejora de la educación en el futuro. Te lo paso la hoja, ¿eh? La educación es una acción corresponsable de todas las personas físicas y jurídicas que viven en el mundo. Y antes se necesitaba una tribu para educar a un niño o una persona, que fue lo que decía Nelson Mandela. Claro. La idea que se tiene ahora y que la trabajamos en Suiza es que se necesita a todas las personas del mundo
para educarnos. Y entonces es la educación total. Y es lo que son pequeños comentarios que hacéis, que somos el padre, la madre, el profesor o quien sea. Todas las personas son necesarias para educar. Y después tenemos un problema de valores. Y el problema de los valores es que se eligen. Los valores se enseñan por transmisión, no se pueden enseñar. Yo no te puedo enseñar a ser inclusivo, no te puedo... O sea, se tiene, se vive, se experimenta, se van generando unas situaciones u otras, y eso lo damos con el ejemplo. Cuando los ejemplos son negativos, y ese es el problema de las redes sociales. Y ahí está todo el problema de la educación y a ver dónde llegamos y hasta dónde metemos las redes, hasta dónde nos las metemos, etcétera, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que no quiero entrar, ¿no? Porque hay un problema de reestructuración, que la reestructuración por sí sola no vale, y es lo que están haciendo en las propuestas de las reformas educativas, sino viene con una reculturización. Y ese es algo que venimos trabajando sobre el cambio en las organizaciones y en los sistemas educativos hace, yo me acuerdo, desde los 80 que empecé. Y o sea, y es que he pasado por todas las etapas y por todas las reformas educativas y hemos tenido una caída. Todo esto que estamos haciendo ahora ya lo hicimos en el 80, ¿no? Y lo hicimos entre el 80 y el 90, dimos las cajas rojas y las desarrollamos en todos los centros educativos, trabajamos todas las metodologías, empezamos a meter la tecnología en el año 2000, aquí se llamaba Estudias en la Red, metimos cientos y miles de ordenadores aquí y después en el resto de España porque fuimos comunidad piloto. Después empezaron las competencias en el 2006. Con Pericles y el proyecto de... Claro, claro, y eso es lo de emprendimiento de toda la vida. Tú estaba trabajando ya en emprendimiento en el 2008 y en el 2006 y con Barcelona y con toda la gente. Pero son como periodos que suben y bajan. Y entonces ahora mismo estamos en un descrédito y en una problemática, y yo lo que digo, y lo he escrito ya en muchos lugares, es que hemos agotado el sistema. Yo llevo con más de 40 años trabajando en educación. Y todavía tengo ilusión, pero yo no le puedo pedir lo mismo a la gente que tengo al lado que lo haga, porque a mí me encanta y es mi pasión y disfruto con ello. Pero claro, una persona que lleva 30, 40 años y que te llevas muchos palos, como maestro, como maestra, problemas en las clases, problemas de comportamiento, hay que estar allí todos los días y la gente quiere marchar, porque tampoco tienes una estructura institucional que te apoye. Porque aquí el tema es que ahora tiramos más de marketing que de verdaderas metodologías de atención en el aula. Y el profesor y el alumnado no se les está valorando realmente el esfuerzo que ponen, porque da lo mismo esforzarse más que menos, porque si eres funcionario cobras igual. Y si eres buen alumno o malo, al final está pasando todo el mundo. Y o sea, estamos dejando caer unos mensajes que después queremos que estén motivados y que tengan esfuerzo. Cuando es que es ridículo, estamos enseñando otra cosa. Estamos enseñando que si eres más listo, pues me siento en aquel sitio, si llego primero me siento delante, si llego... Señores, es que estamos dando los ejemplos en educación, pero los peores somos los adultos. Y o sea, poner la televisión por la mañana y que la vea un niño, alucinas. Pues es algo que, o sea, como que quitar programas de pornografía y de tal. Quíteme, por favor, todos los telediarios desde que empiezo usted por la mañana, porque acaba la gente deprimida a las 12 de la mañana. Y además se fuerzan la máquina con los mismos temas hasta que rompe y después se busca otro y otro. ¿Bien? O sea, y además es que la realidad no es esa, porque no es la que vivimos, pero es la que vemos. Bueno, hay unos temas que ya os comentaré sobre cómo va la historia de toda la educación en todos los sentidos y cómo entra en todos los sitios y por qué ahora mismo se está trabajando el tema de la conciencia por los mayores pensadores a nivel mundial. Porque ya hemos llegado con el tema de los sistemas lineales y los no lineales a un momento donde hemos sobrepasado la materia. Y lo están trabajando también en Suiza con el tema de los electrones, con todos. Y es que se está hablando de la conciencia para poder entender qué es lo que estamos haciendo aquí y volvemos a la filosofía que decías antes. Y todos los científicos de todas las ramas de conocimiento en los últimos años vuelven a la filosofía, porque se están tirando por tierra todas las teorías de física que teníamos hasta este momento. Y es que sabemos muy poco, y encima somos unos prepotentes porque pensamos que sabemos mucho. Celestino, que querías decir algo. Muy brevemente, sí, uniéndolo un poco también con Asturias, que además de lo que puede suponer un sistema educativo, todos los métodos, etcétera, la relación que luego tiene
ecosistema, digamos, donde vive esa. El otro día yo viví 21 años fuera y, bueno, pues mi padre fue minero, luego fue de los que bajó a fundar Ensidesa, etcétera, ¿no? El otro día leí unas declaraciones de Felipe González que decía que si se arrepentía de algo es de cómo había llevado a cabo la reconversión industrial de los años 80, una vez que se había entrado en el mercado común europeo, etcétera, ¿no? Y yo, caray, me encontré con el titular y dije yo, llevo pensando muchísimos años en ello, porque esa reconversión hizo mucho daño aquí, en Asturias en concreto, hablando de aquí, porque hubo una serie de jóvenes cuyos padres, tanto en la siderurgia como en la minería, como en la naval, se marcharon para casa. Mi padre se fue con 52 años porque, bueno, había trabajado en la mina desde muy crío y tal y todo esto, entonces se marchó una cantidad de trabajadores muy grande, ya a una prejubilación con muy buena remuneración, digamos, porque, bueno, pues era la contrapartida. Toda la generación de jóvenes que se creó ahí, en gran parte, les llegó una desafectación por el esfuerzo, porque realmente pues, vivían muy bien. Y quiero decir, la interferencia también de lo que sucede alrededor de un sistema educativo en los jóvenes, ¿no? Yo lo comentaba aquí una vez en una reunión de Compromiso 21, que para mí no se ha medido realmente el daño que se hizo a los jóvenes, porque yo he visto muchas veces situaciones de jóvenes que van a pedir trabajo a un sitio, les hacen una oferta al final de una manera determinada y para esto yo me quedo en casa y con a mi padre. Es perverso del todo. Entonces, claro, se genera ahí una sociedad increíble. Quiero decir que por muy bien educado que esté el individuo, por muy buenos valores que tenga, o por muy buenos currículum que tenga, al final todo ese entorno, si no es acompañado por una buena dirección, digamos, a nivel de política estatal, es decir, padres de la patria, por decirlo de alguna manera, todo se desmorona, todo el esfuerzo de ellos, de los profesionales de la educación, ¿no? Está todo tan interconectado, es muy sensible. Bueno, yo os agradezco mucho. Vamos a cerrar ya este coloquio y me quedo un poco con ese trabajemos todos juntos, ¿no? por el futuro de la educación, todos juntos, todos somos responsables de ello. Muchas gracias, Celestino, Lucía, Pedro, Emilio. Nos emplazamos para seguir hablando y debatiendo. Y muchas gracias a todos y a todas las personas que han participado y que verán este vídeo, nuestros socios repartidos por el mundo y ese informe de buenas prácticas. Buenos días.